Y precisamente usted lo sabe, desde que se anunció el funcionamiento de estos semáforos epidemiológicos, de estos colores, pues ha existido confusión por diferentes factores, principalmente por la desinformación, por la falta de coordinación entre las autoridades federales, las autoridades estatales e incluso las autoridades estatales con las municipales, hasta llegar a un punto en donde pues nos cuestionamos si reflejan realmente la realidad de la situación epidemiológica dentro de cada uno de los estados, sobre todo aquellos que son extensos y que tienen una diversidad importante, donde hay municipios que tienen altos índices de contagios, hay municipios donde tienen un bajo índice. Para platicar un poquito más sobre este tema, profundizar, vamos a platicar con los expertos, con la doctora Sonia López Álvarez, es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jimena, buenos días. Mucho gusto. Saludos. Gracias, igualmente. Doctora, me gustaría que nos platicaras tú, en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿consideras que actualmente este semáforo epidemiológico, estos colores, reflejan realmente la realidad que está viviendo en materia epidemiológica cada uno de los estados? Pues hay que recordar que el semáforo epidemiológico se maneja o se crea como una herramienta de ocupación hospitalaria, ¿vale? Entonces, el semáforo me sirve para hablar de ocupación hospitalaria a partir de un X porcentaje de ocupación de camas, ¿no? Y de ocupación de camas con respirador, que me habla de casos graves, pues digo, tengo que cerrar ciertas actividades para que haya menos afluencia de personas. Hay que recordar que, y la verdad es así, entre más gente y más personas haya juntas, pues más riesgo tenemos de tener el virus, ¿no? O sea, más presencia de que haya el virus. Entonces, el semáforo surge como esta herramienta para, o sea, que surge del sistema federal, de la Secretaría de Salud Federal, para las secretarías estatales. Recordemos que son los gobiernos locales los que tienen que aplicar las medidas. Entonces, a medida que tenemos la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas, vamos viendo que tanto, literalmente es cuánto espacio tengo, para cuántos pacientes me caben, puedo dejar salir más a la gente o puedo tener a la gente un poco más confinada en casa, ¿no? También tenemos una situación que tenemos todos y somos conscientes, y es una parte económica. Las decisiones en salud pública y las decisiones médicas no están, digamos que, atadas a la política o a la economía, por supuesto que no. Pero, bueno, ustedes y yo somos conscientes de que hay esta situación económica de nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente para eso nos ha servido el semáforo, ¿no? A medida que tengo más espacio en los hospitales, puedo ir abriendo más actividades. Recordar que, por ejemplo, semáforo verde es todas las actividades, siempre con precaución. Semáforo rojo es actividades esenciales nada más. Y todo va conforme a casos confirmados y ocupación hospitalaria y ocupación hospitalaria y camas con respirador disponibles, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pareciera que los casos van a la baja, pero vamos a tener que seguir con las precauciones. No podemos bajar la guardia. Es importante recordar que aunque ya empezamos a vacunar a la población, ya la población se está vacunando, se requieren las 2 dosis para tener la protección, y además, aunque tenga ya mis 2 dosis, necesito seguir utilizando mi cubrebocas, lavarme las manos y la sana distancia o la distancia entre las personas, ¿no? Entonces, el Doctora, semáforo, que sí. aún deberíamos continuar con con este semáforo. Me da la impresión que se le ha perdido cierto respeto luego de que ha cambiado tantas veces de color,
o hay estados donde estamos en naranja, casi rojo, pero con riesgo, o sea, que se le van dando matices y tonalidades. Entiendo el tema también económico, sin embargo, muchas personas ya no lo toman o no se ha tomado con la seriedad que se tomaba al principio. Lo comentabas tú ahorita, se han relajado las medidas, se relajan las medidas. ¿Será todavía la solución este semáforo o tendrían que implementarse nuevas estrategias para el tema de la reapertura económica sin descuidar el asunto de la salud? Creo que sí hemos relajado las medidas, creo que a lo mejor hemos estado entre que, como tú bien dices, rojo, naranja, naranja casi rojo, y, y la verdad ha causado confusión entre la gente y entonces sí, como tú dices, pues se relajan las medidas y la gente está, tú ves gente sin cubrebocas, ves gente que no respeta la distancia, por ejemplo, ya ves mucho tráfico. Si hay mucho tráfico, quiere decir que la gente pues ya está saliendo a la calle, ¿no? Más de lo normal. Entonces, la, el semáforo es una herramienta útil, pero creo que hemos abusado de estos cambios de color entre muy estricto y pasamos a naranja o nos hemos relajado un poco más y claro, ahora vemos ciertas consecuencias. Si tú te metes a ver en la página de coronavirus, ahí tenemos la ocupación de las camas, pues hay hospitales aquí en Ciudad de México y en el resto del país que siguen estando con ocupación al 100%, ¿no? Entonces, pues no podemos descuidar las medidas, no podemos pensar que esto va a terminar pronto. Llevamos un año en esto y, y bueno, falta poco, pero todavía falta. Doctora, viene Semana Santa y lamentablemente hemos visto que los llamados a la mesura por parte de las autoridades pues no se han cumplido. Lo veíamos en diciembre, donde se hizo la invitación a no asistir a posadas, a reuniones, incluso el 24 o el 31, no juntarse más que con las familias que vivían dentro del mismo techo. No se respetó. En enero vimos las consecuencias, largas filas en las empresas que venden oxígeno, que surten oxígeno, saturación hospitalaria total. Vimos las consecuencias. Viene Semana Santa, me parece que la invitación sigue siendo la misma, no se cambió esta estrategia para evitar el repunte de contagios. ¿Qué se tendría que hacer? Estamos todavía a tiempo de evitar un escenario similar para después de Semana Santa y Semana de Pascua. Sí, el llamado es a no movilizarnos, el llamado es, nuevamente es a quedarnos en casa. O sea, como tú bien dices, vimos colas interminables, vimos otra vez una ocupación hospitalaria altísima, un poco pasando diciembre, ¿no? O sea, pues del 24, del 31, del primero, pues cuenta 7 días más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que además la gente normalmente tarda, y eso ya hicieron un estudio, como 12 días en llegar al hospital. Entonces luego llegan ya más graves de lo que podían haber llegado antes, digamos, ¿no? Si hubieran ido a tiempo. La verdad es que todos estamos cansados, todos quisiéramos que esto terminara, pero tenemos que aguantar todavía un poquito más. Semana Santa va a ser crucial porque podemos volver a ver un pico de casos, podemos volver a ver, como tú dices, otra vez estas filas interminables del oxígeno, o sea, bueno, para comprar oxígeno, estas, pues este peregrinar de los pacientes buscando una cama en el hospital, por esto, porque les digo, donde hay gente o donde hay mucha gente, pues hay más riesgo de que haya virus y donde hay muchas personas, pues aumenta el riesgo de enfermarse. Entonces, pues sí he visto como que pues la gente sí quiere salir de vacaciones, la gente sí quiere moverse, pero, pero la verdad es que la recomendación de los expertos es
quedarse en casa es aguantar un poquito más y no, pues y no viajar, ¿no? No desplazarnos, no movernos. Sobre todo, bueno, tenemos estados en el norte y en el sur que ya están en semáforo verde, entonces, bueno, que se supone que están, no es que estén libres de casos, sino que tienen un número de casos menor de un porcentaje, que tiene una ocupación hospitalaria también menor de un porcentaje X de camas, entonces pues también es un riesgo moverse de un lado para el otro porque inclusive nosotros podemos llevar el virus o contagiarnos en otro lugar, ¿no? Entonces, pues sí es un riesgo salir de viaje, sí es un riesgo pues salir de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, la llamada o el llamado es a seguir quedándonos en casa, a seguir cuidándonos, a no relajar las medidas y a evitar desplazamientos, ¿no? A menos que sean viajes necesarios por salud o viajes necesarios por temas familiares, ¿no? Doctora, revisaba las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y encontré una frase de ustedes que me gustó. En salud pública no se debe improvisar, se debe saber trabajar en equipo. En México estamos trabajando en equipo para evitar los contagios, para combatir esta pandemia. Pues creo que una parte, o creo que hemos estado trabajando en equipo, pero hay ciertas partes o hay ciertos sectores que hemos o han relajado las medidas, ¿no? También debemos decir que las autoridades son responsables, pero nosotros pues la sociedad también somos responsables y también nos toca eh, hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, pues debemos de tratar de trabajar en equipo con las autoridades, ¿no? Con nuestras autoridades locales y nuestras autoridades federales y pues ahora sí que pues hacer caso a lo que nos digan, ¿no? Entonces, se debe de, exacto, o sea, aquí sí debemos de trabajar sociedad y autoridades en equipo, con ustedes, por ejemplo, los medios, los periodistas, ¿no? Que nos han ayudado mucho pues, a sacar toda la información, a combatir estas fake news, estas noticias que son mentira, ¿no? Entonces, sí creo que hemos estado trabajando en equipo y probablemente nos toca trabajar todavía más en equipo y mover todavía más el mensaje, ¿no? Recordarles que el virus sí existe, que el virus sigue entre nosotros, que pues hay vacunas, que van a haber más vacunas, pero que pues que todavía tenemos que tener un poquito más de paciencia, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a tu auditorio. Un saludo.